viernes será presentado el libro denominado o titulado La Gran Usurpación, Memorias de Gobierno, de Omar Chejade. Él está con nosotros. Don Omar Chejade, ¿cómo está usted? Enrique, está encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Ya este es el libro. Ese es el libro oficial, que el día miércoles va a estar en todas las librerías a partir del mediodía. Y el viernes a las 10:30 es la presentación oficial en el auditorio Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República. Muy bien. ¿De qué trata este libro? A ver, concretamente, cuéntenos, denos el avance. Mira, es básicamente dos personajes. Un jefe de Estado absolutamente pusilánime, Ollanta Humala, que cede poder a alguien que no fue elegida de manera democrática por el voto popular, que es la primera dama, Nadine Heredia, que es la que usurpa funciones, la que usurpa poder. Y el libro, en sus primeros capítulos, habla sobre cuál es el perfil, digamos, emotivo, emocional, psicológico de ambos personajes. Desde que yo los conozco el 2007, luego en la defensa de todos los casos que exitosamente los pude patrocinar, desde Madre Mía, Andahuaylas, el tema del lavado de activos, entre otros, a ambos personajes de manera exitosa, se puede colegir cuál es el perfil psicológico y la codependencia que tenía en ese momento Ollanta Humala de Nadine Heredia. Luego viene la campaña y luego de ahí los 5 años de gobierno, denominado la gran usurpación y finalmente la desilusión. Hay una serie de relatos que son deliciosos, exquisitos, que son absolutamente reales, que no son ficcionados y que evidentemente son un testimonio que la población entera deberá leer porque es parte de la historia del país. No es un relato de vendetta, de persecución política o de venganza. Es un relato crudo que deja sentada el principio del no avasallamiento institucional. ¿Crudo y real? ¿Todo lo que está acá ha sucedido? Absolutamente real, porque existen fechas, días, horas, personajes, diálogos que de alguna manera se traslucen en el libro, ¿no? Bueno, acá efectivamente el contenido del libro nos lleva a pensar que esto es desde el momento en que ustedes se conocieron hasta la ruptura definitiva. Correcto. Porque es el encuentro, la defensa, el buque insignia Madre Mía, el lavado de activos de Nadine Heredia, la campaña, el traspié, la gran usurpación y la desilusión. Correcto. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Por qué se anima usted a escribir un libro de esta naturaleza, contando prácticamente las interioridades de una relación que empiezan como abogado-cliente, después como político-político, y terminan en traidor y traicionado? No sé quién es el traidor, quién es el traicionado, pero terminan así. ¿Por qué se anima usted a escribir este libro? Porque creo que es un testimonio, Enrique, gracias por la pregunta, que le va a servir al país para que tome nota que nunca más debe existir una usurpación del poder ni un avasallamiento institucional. Que las personas que han sido correctamente elegidas democrática y soberanamente por el pueblo no pueden ceder poder ni por los hijos, ni por los hermanos, ni por la cónyuge, así sea primera dama. Lamentablemente se entendió mal el mal término de la pareja presidencial, que es inconstitucional, y verás en el libro, Enrique, que en los primeros 2 años existe cogobierno. Hay un personaje, no voy a decir el nombre. ¿Por qué no lo dice? Porque, si está acá. Porque creo que es bueno que el amigo televidente lo vea cuando lo compre o lo adquiera en los próximos días en la librería y luego o vaya al Porras Barnechea. Es un congresista de peso del nacionalismo, que fue de peso el nacionalismo, que me dijo una frase para el bronce. ¿Cuál es? Omar, en el 7º, 8º mes de gobierno, en estos momentos existe un cogobierno. Mientras Ollanta Humala, el presidente nominal por lo menos, maneja la Fuerza Armada, la Policía Nacional, el tema de seguridad ciudadana, Nadine Heredia maneja todos los demás ministerios. El de la producción, el de comercio exterior, la Cancillería, el Ministerio de Economía y todo el resto. Yo le dije, lo que tú me estás diciendo es algo absolutamente grave, atrévelo a denunciarlo. Yo en ese momento tenía mis dudas al respecto, pero luego con los hechos y con las vivencias relatadas en ese libro, Enrique, en verdad, este señor, este congresista, este ex parlamentario del nacionalismo tenía razón. Y luego del tercer año,
cuando Nadine Heredia se deshace de todo el cogollo cercano a Ollantumala, primero de mí, luego de Salomón Lerner, después los seguidores de Salomón Lerner, la izquierda, luego de Adrián Villafuerte, del mismo Bogatás, y finalmente Marisol Espinosa, es que Nadine Heredia, lo relato en el libro, empieza a colocar a toda su gente de confianza, ministros, funcionarios de menor jerarquía, coordinadores parlamentarios, coordinadores de la PCM, para gobernar a placer. ¿Puede usted decirnos quiénes eran esos ministros de confianza, por ejemplo? Bueno, yo creo que después de la caída, por ejemplo, de Salomón Lerner, que tenía un juego objetivo, independiente, propio, una persona, digamos, correcta, Salomón, y el mismo Valdés, que uno puede discrepar o no con él, de su personalidad, a partir del tercer premier, todos fueron designados por la primera dama, ¿no? No por el presidente. No por el presidente. Muy bien, ahora, cuéntenos usted detalles de la usurpación. ¿Dónde está? ¿Cómo ejemplifica usted la usurpación? No encontremos la usurpación, como han dicho algunos ingenuos que han querido defender a algunos pocos de la primera dama, encontrar documentos o resoluciones supremas firmadas por ella, porque sería una ingenuidad, ella no es tan tonta, digamos. Y tampoco que ella dirija la presidencia del Consejo de Ministros. La usurpación está en que Nadine Heredia fue la que tenía a su cargo la política general del gobierno, la que colocaba ministros, sobre todo los principales, y la que sacaba ministros o embajadores en la Cancillería. Los últimos cancilleres o los ministros de Defensa o los ministros de Economía fueron directamente colocados por Nadine Heredia, ¿no? ¿Y por qué cree usted que ella asume el poder de esa manera, según usted? ¿Por qué? ¿Es ansias de poder? ¿Es llevar adelante el proyecto nacionalista? No. ¿Es que su esposo no era capaz de gobernar y necesitaba de la ayuda de ella? Mira, ¿qué fue? Su suegro lo definió el primer año con una frase de antología que muchos en el comienzo pensábamos que era una exageración, pero que luego se dio. Creo que la borrachera de poder le pasó factura, ¿no? Sin lugar a dudas. Su inexperiencia de pasar en una importante, legítima ama de casa, a luego pasar a presidir un país con todos los poderes habidos y por haber, Enrique. Y creo que esa inexperiencia a los 35 años llevó lamentablemente al descalabro político de este gobierno. Es decir, un gobierno que acaba con 12 o 14% de aprobación, el más bajo de América Latina. Un gobierno que acaba con una aprobación de la primera dama de 5 o 6 puntos porcentuales, el más bajo de América Latina. Un gobierno que en 5 años destruye institucionalmente al país, que pasa del puesto, según el Banco Mundial, del puesto 96 al puesto 119, retrocediendo 23 lugares. Yo creo que es algo importantísimo. Fíjate tú la carátula, Enrique. O sea, dando órdenes a los militares, a la Fuerza Armada. Bueno, no le está leyendo el catecismo, por si acaso, ¿ah? No es la Biblia la que le está leyendo el marino. ¿Qué hacía ella en una reunión de Estado? Yo quiero leer un párrafo de esto, ¿no? A los pocos días en el hemiciclo se dio lectura de la conformación del nuevo cuadro de comisiones y con sorpresa escucho que fui sacado sin ningún tipo de comunicación ni consulta previa de la comisión permanente. Me llamó la atención y pensé que se trataba de un error, por lo que me acerqué al jefe de la bancada, Fede Otárola, para preguntarle qué estaba sucediendo. El portavoz, sin ruborizarse, tomándolo como un hecho muy natural, me respondió que la jefa, Nadine, había dispuesto mi separación como miembro integrante de la Comisión Permanente del Congreso. Y para refregarme en la cara la fortaleza de su poder, sacó su teléfono que tenía en el bolsillo de su saco, encendió la pantalla y me mostró el mensaje de BBM, que le enviaba la propia primera dama, instruyéndolo para modificar el cuadro de comisiones, poniendo y sacando integrantes. Sí, ¿qué cosa era BBM? BBM, el mensaje por BlackBerry, ¿no? Lo único que me quedó decirle a Otárola primero fue no haber tenido la gentileza de comunicármelo antes, y luego le hice ver que no tenía ninguna personalidad para poder dirigir la bancada, pues recibía órdenes de quien no estaba legalmente autorizado a mandar. Para esas fechas Nadine no era presidenta del Partido Nacionalista, pues solo ejercía el cargo simbólico de primera dama. Y hay más. Por ejemplo, lo narro en el libro, cómo la primera dama redactaba los discursos presidenciales del jefe de Estado los 28 de julio. Por eso es que el presidente Ollanta a veces se equivocaba en la entonación, a veces no sabía ni lo que decía en los discursos de la nación, confundía un signo de interrogación con un signo de admiración.
Y en uno de los relatos yo digo, otra interesante anécdota, lo cuento incluso en la contratapa, sucedió el 27 de julio del 2013. Nadine Heredia acostumbraba a escribirme mensajes de texto al celular a través del BBM. Era sábado por la tarde, previo a Fiestas Patrias, Ollanthumala se alistaba para presentarse al día siguiente en el Congreso de la República. En medio de la comunicación le pregunté qué estaba haciendo y la respuesta de Nadine fue sorprendente. Estoy terminando, creo, de redactar el discurso presidencial del señor presidente de la República del día de mañana. Es decir, ella le preparaba los discursos presidenciales a su marido. Claro, muchos dirán, ¿qué tiene de malo que la esposa prepare o colabore con su marido en la redacción de un discurso? Pero no era pues el discurso del director de un colegio, era movilizar a todos los ministerios para recibir insumos ella misma, ¿no es cierto? Insumos del Estado, insumos de todos los ministerios y ministros, que son 18 ministerios, para poder redactar el discurso presidencial. Tengo que terminar, pero no me puedo quedar sin leer esta parte. El primer año con Daniel Aguataz como presidente de la mesa directiva, el resultado solo era parcial, ya que Daniel tenía su propio juego y a pesar que muchas veces acataba lo que le ordenaban desde Palacio, su relación era más con Ollanta que con su esposa. Asimismo, su carácter díscolo y por momentos bipolar hacía que muchas veces se le fueran las manos a la propia Nadine. Ella necesitaba un incondicional, a quien poder mandar a rajatabla y que de paso tuviera buena relación en la interna del nacionalismo y con las demás bancadas. Ese nombre de la baraja se llamaba Víctor Isla. No contenta con ello, tenía que asegurarse con algunos alfiles adicionales. Ellos fueron la congresista Ana María Solórzano y la coordinadora parlamentaria de la presidencia del Consejo de Ministros, Malca Maya. Oiga, acá hay... Pues hay 40 relatos más importantes incluso que ese. Como por ejemplo, y en 30 segundos, 15. Cuando Ollanthumala nos llama un día sábado para señalar que René Cornejo, su recién ungido premier, investido por el Congreso de la República, era un cobarde por haber puesto en bandeja de plata la cabeza de Nadine Heredia. Te acordarás que Cornejo negocia. Perdón. ¿Quién le dice cobarde a René Cornejo? Nos cita a 6 o 7 congresistas Ollanthumala en Palacio de Gobierno para decirnos de que Cornejo era un cobarde por poner en bandeja de plata la cabeza de Nadine. ¿Te acuerdas que Cornejo fue baloteado 2 o 3 veces y luego a la semana siguiente negocia con la oposición para recibir el voto de investidura y la oposición le dice, bueno, te damos el voto de investidura, pero tú tienes que decir que vas a hacer control de daños, que no vas a permitir la intromisión de la primera dama, y lo hace. Muy bien. Bueno, a los pocos días nos llama Ollanta a los 6 o 7 colaboradores más importantes de la bancada para decirnos que era un cobarde Cornejo, que nadie lo había autorizado en sacrificar la cabeza de Nadine Heredia y ponerla en bandeja de plata, y que nos instruía a los congresistas a boicotearlo, en pocas palabras, a René Cornejo, porque era un cobarde, un vago, y nos instruía a que le demos trabajo, a que lo controlemos, a que los llamemos, a que de alguna manera fiscalicemos su trabajo, porque estaba ofendido el presidente de que Cornejo había puesto en bandeja de plata la cabeza de Nadine. Es un secuestro psicológico. Hay más. Hay más, seguramente. Hay 40 historias más. Vamos a pasarlo en otro momento. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Enrique. Veremos a ver después de la lectura que ocurre. Y espero tu presencia el día de la ceremonia el viernes. Muy bien, vamos a una pausa. Regresamos para la despedida.